Dios les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses 2, versículo 12. Vamos a leer igualmente varios otros pasajes. Así como dijo el pastor Isaías, vamos a estar viendo ahora en esta sesión acerca del tema de los medios de gracia, también conocidos quizás como disciplinas espirituales. Salvados por Dios para usar los medios de gracia, sería el título. Leemos entonces este pasaje de Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Para empezar, quisiera traerles una definición del diccionario. Una paradoja es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Una contradicción es una oposición, una contrariedad o antagonismo. Son cosas distintas. En la Biblia no hay contradicciones, pero sí encontramos paradojas, que aunque a nosotros nos pudieran quizás parecer difíciles de comprender, están ahí, están en la Biblia y debemos creerlas. Por ejemplo, la Biblia afirma que Dios es uno, ¿no? Pero también nos muestra que Dios es tres. ¿Tenemos que elegir entre una verdad u otra? No. Resulta paradójico para nosotros que tenemos una mente finita, pero estas verdades no se contradicen, no son opuestas. Ambas son ciertas y debemos creerlas. De la misma manera, sabemos que Dios cumplirá sus promesas, eso sin lugar a dudas. Pero las Escrituras también nos llaman a practicar lo que Él manda. Él es fiel, pero debemos esforzarnos en perseverar llenos de esperanza por crecer. Note lo que dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mientras nosotros avanzamos hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, como dice Filipenses 3:14, Dios nos asegura que Él está obrando con poder dentro de nosotros para llevar a término nuestra plena salvación. Como el pasaje que leímos al principio. Preste atención. Por tanto, amados míos, les manda, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ustedes, ocúpense en su salvación, esto en el término de la santificación, con temor y con temblor, porque Dios es el que en ustedes está produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay ninguna contradicción, entonces. Dios está preservando nuestra fe mientras nosotros perseveramos. El medio por el cual Él realiza su obra de preservación es nuestra perseverancia en todos sus mandamientos, en todas sus exhortaciones y amonestaciones desde su palabra. La gracia de Dios es una capacitación permanente dada a su pueblo, siempre accesible y siempre eficaz. Pero aunque somos santificados por la gracia, esto no excluye el esfuerzo humano para vencer el pecado. Algunos creyentes pudieran temer pensando que esto se trata de legalismo, pero no es así. Este esfuerzo no es legalismo, sino que es parte de la perseverancia en la fe. Las Escrituras frecuentemente agrupan la gracia de Dios y nuestro esfuerzo en el mismo pasaje. Fíjese en Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
pero Él trabaja, luchando, poniendo esfuerzo, poniendo esmero. Nosotros entonces confiamos y obedecemos, convencidos de que a través de nuestro trabajo, Dios está haciendo su voluntad en y a través de nosotros. Noten que cuando se nos llama a la batalla espiritual en Efesios 6:10, el apóstol Pablo nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, sé fuerte, pero esto sabiendo que Dios es quien proporciona esa fuerza. Hay tensión en todas las paradojas que se encuentran en las Escrituras. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? El teólogo John Eddy dice al respecto, y cito, Lázaro salió del sepulcro por su propia voluntad, pero su vida ya había sido restaurada por aquel en quien está la vida. Los hebreos caminaron cada cansado paso de la distancia entre Egipto y Canaán, pero a Dios se le atribuye justamente su éxodo. A medida que las actividades del hombre son impulsadas y desarrolladas por aquel que obra en nosotros, se emiten órdenes que lo instan a ser laborioso e infatigable, porque aún así se le trata como a una criatura que actúa por motivo, que se disuade con advertencias, que se deja llevar por argumentos y que está obligada a obedecer el precepto divino. ¿Y qué incentivo para llevar a cabo nuestra salvación? Dios mismo obrando en nosotros, voluntad y acción impulsadas y sostenidas por aquel que conoce nuestra condición. Qué consuelo para nosotros, qué precioso. Todo crecimiento espiritual genuino está arraigado en la gracia de Dios, pero nunca ocurre sin nuestra sumisión activa y fe en la palabra de Dios. Es una sinergia sobrenatural donde nuestros esfuerzos llenos de fe son posibles gracias al poder de Dios. Por ello, no debemos temer que el esfuerzo humano niegue la obra divina en la santificación. No es así. Más bien, cuando luchamos contra el pecado con fe genuina, es Dios quien nos está fortaleciendo para superar la prueba y vencer. Entonces, cuando fracaso, ha sido por culpa de mi incredulidad en algún nivel. Pero cuando derroto el pecado, es porque la fe fue genuina y fortalecida por Dios. De manera maravillosa, Dios ha revelado los medios que usa para realizar su obra en nosotros. Son los medios de gracia, así se los conoce teológicamente, o bueno, como dije, muchos también los llaman disciplinas espirituales. Son instrumentos divinos dados por Dios para equiparnos para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Son las herramientas utilizadas por Dios para trabajar, moldear nuestros corazones y conformarnos a la imagen de Cristo. Y aunque Dios siempre está trabajando activamente en nuestras vidas a través de su Espíritu, nosotros nunca somos pasivos en nuestro crecimiento. Dios no produce crecimiento espiritual aparte de nuestra fe, de nuestro esfuerzo y de nuestra sumisión. Y Él determinó estos medios de gracia comunes para darnos crecimiento. Estos medios son los que deben caracterizar la vida de todo creyente, de cada uno de ustedes. Usar los medios de gracia para crecer en la vida cristiana no va contra la gracia, sino que más bien la busca, se aferra a ella. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y para eso Dios nos da herramientas, que son estos medios de gracia. Esforzarse en estos medios de gracia, como dijimos, no es legalismo. Es obedecer al Señor y amo de nuestras vidas con una fe humilde, sencilla y dependiente. Eso es.
En esta sesión entonces vamos a estar viendo que los creyentes crecen en su santificación cuando hacen uso de los medios de gracia que Dios dispuso. ¿Cuáles son estos medios? Vamos a ver 9. Primeramente el estudio bíblico personal, luego la oración, las pruebas, la confesión y arrepentimiento, el discipulado, el servicio, las ordenanzas, la alabanza corporativa y finalmente la iglesia local. Así que le acompaño a que pueda estar, si quiere tomar nota. Primeramente el estudio bíblico personal. Dios diseñó la vida cristiana para que prospere con el alimento constante de verdad. Usted hoy se levantó, desayunó, no sé si desayunó acá, luego almorzó, pero no pasa los días sin comer, salvo excepción, dependiendo cada caso, ¿no? Pero por lo general nosotros vamos creciendo físicamente a causa del alimento que incorporamos a diario. Es lo mismo con nuestro espíritu, constantemente alimentándonos de la verdad de Dios. Por eso entonces el estudio personal de la Biblia es una disciplina de gracia esencial para la santificación en la vida cristiana. La Biblia misma da testimonio de ser una fuente de poder santificador, capaz de producir cualidades como valor, como mencionaron hoy Josué 1:7, pureza, el Salmo 119:9, gozo, Jeremías 15:16, discernimiento, Filipenses 1:8 al 11, madurez, Colosenses 1:28, buenas obras, como estuvimos escuchando, 2 Timoteo 3:15, y semejanza a Cristo, Colosenses 3:10. Es innegable que la Biblia afirma poseer poder santificador, pero ¿cómo es que funciona ese poder? ¿Cómo es que hay personas incluso que conocen mucho de la Biblia, pero nunca experimentan un cambio verdadero? ¿Cómo puede ser? ¿Esa realidad no socava de alguna manera la afirmación de que la palabra de Dios tiene poder de santificar? La respuesta es que no. Es imposible ser santificado sin entender la verdad bíblica, pero es posible entender la verdad bíblica y no ser santificado por ella. Es posible. Para que el estudio bíblico personal haga efectivo el poder santificador de la palabra, deben existir varios ingredientes clave. En primer lugar, el Espíritu Santo debe estar obrando, iluminando esta verdad y aplicándola en nosotros. Estudiar la Biblia no va en contra de nuestra dependencia de Dios para el crecimiento espiritual. Por el contrario, el Espíritu Santo utiliza el conocimiento de la verdad en el proceso de la santificación. La Biblia es el instrumento elegido por el Espíritu Santo para la regeneración, como dice 1 Pedro 1:23, que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la Biblia también es el instrumento elegido por el Espíritu Santo para la santificación, como dice 2 Tesalonicenses 2:13. Hermanos amados por el Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, dice. La palabra de Dios está tan conectada con el ministerio del Espíritu que obedecer entonces a las Escrituras es someterte al Espíritu. Por otro lado, también debemos creer lo que aprendemos en las Escrituras para que obre apropiadamente en nuestros corazones. Estudiar la palabra sin confiar nunca en su verdad y poder, lo único que hace es alimentar nuestro orgullo y conduce a una ceguera espiritual. Como dice 1 Corintios 8:1, que el conocimiento envanece. Ese conocimiento en ese sentido nos envanece. La verdad bíblica ablanda o endurece el corazón, dependiendo de cómo se reciba.
Por lo tanto, el corazón debe ser flexible y sumiso a la verdad para que la santificación ocurra eficazmente. En la santificación es indispensable someternos al Espíritu mediante la sumisión a las Escrituras. Pero nadie puede someterse a lo que no comprende, ¿no es así? Por lo tanto, la verdad debe ser comprendida para entonces ser obedecida y que esa obediencia nos santifique. Por ello también es tan importante ver esto en el contexto de la iglesia local, donde dice la palabra que Dios proveyó pastores, maestros que nos enseñen cómo estudiar y comprender mejor las verdades bíblicas. En conclusión, el proceso de santificación requiere no solo una disposición de nosotros a someternos a la palabra, sino también una comprensión clara de ella. Solo cuando la verdad es comprendida y aplicada puede producir transformación espiritual, haciendo de la Biblia un medio de gracia indispensable en la vida cristiana. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, como nos explicaba hoy Jonathan este pasaje, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También otro medio de gracia es la oración. Junto con la Biblia, Dios ha diseñado la oración como un medio para profundizar nuestra comunión con Él y aumentar nuestra dependencia de su poder. La oración es una respuesta personal del creyente a la palabra de Dios, un acto de fe que nos permite presentarnos ante el trono de gracia para recibir misericordia y ayuda. A través de la oración, el creyente es convocado ante el Rey para implorar favor, confesar rebelión y ofrecer acción de gracias. Esta invitación no depende de nuestra perfección, sino de nuestra unión con Cristo, quien actúa como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante Dios, como dice Hebreos 4:14. Hay un único requisito para la oración, y ese requisito es la fe. Así dice el predicador J.C. Wright, que describió de una manera penetrante la conexión entre fe y oración. El primer acto de fe será hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es a la fe lo que el aliento a la vida. ¿Cómo un hombre puede vivir y no respirar? Está más allá de mi comprensión. Y cómo un hombre puede creer y no orar, también está más allá de mi comprensión. Y a medida que nuestra fe se fortalece, nuestra oración se vuelve más consistente y sincera. Aunque la fe puede ser débil a veces, incluso el clamar, Señor, ayuda a mi incredulidad, es una señal de fe, ya que demuestra dependencia en Dios. La oración genuina surge de la convicción de que Dios está presente y escucha, y no se realiza para impresionar a los demás. Orás creyendo en la presencia de nuestro Padre Celestial, confiando en la obra de Cristo, el Hijo, y dependiendo del poder del Espíritu Santo, u orás para ser visto por los demás. La oración no solo es un acto de gracia, sino que también genera más gracia. Cuando oramos, experimentamos la bondad de Dios más profundamente y crecemos en nuestra relación con Él. Hebreos 4:16 se refiere a la oración como si nos acercáramos al trono de la gracia para que podamos hallar gracia. Nuestra comunión con Dios se profundiza a través de la oración a medida que nuestra fe se fortalece con la oración. Como creyentes, la presencia de Dios con nosotros nunca fluctúa, nunca cambia. Pero nuestra fe en su presencia quizás sí. Por eso puede ser que haya momentos de oración en los que Dios no se siente tan cerca, aunque nada altera la unión del creyente con Cristo.
Él siempre está presente, pero nuestra fe puede ser débil en ocasiones. La fe débil que se manifiesta cuando estamos en pecado va a obstaculizar nuestra oración. Primera de Pedro 3:7 dice así: ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, refiriéndose a sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo, dice. Pero por el contrario, cuando se manifiesta una fe fuerte a través de una vida que camina en santidad práctica, nuestras oraciones van a estar llenas de energía. La oración es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Nos obliga a acudir a Él cada día en busca de fortaleza y provisión. Y esto nos hace más humildes, porque le dice a Dios: no puedo solo, te necesito. Y Dios recompensa esa humillación. Incluso a veces Dios espera soberanamente para actuar hasta que nosotros oramos, para que no olvidemos la necesidad diaria que tenemos de su ayuda. Así nos da la oportunidad de participar en sus obras providenciales. Por todo esto es que la oración es un medio vital de gracia en la vida de los creyentes. Así también las pruebas. Junto con la Biblia, la oración, también tenemos las pruebas. Dios ha prometido utilizar las pruebas como un medio de gracia. Y este es un gran consuelo, considerando que todo cristiano tiene garantizado que va a enfrentar diversas pruebas a lo largo de su vida. Todos, sin excepción. Dios proporciona fortaleza para nuestras pruebas y también brinda fortaleza a través de nuestras pruebas. Nuestro Padre Celestial promete utilizar cada batalla que soportamos como un medio de gracia en nuestras vidas para conformarnos más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Dice así Romanos 8:28: sabemos que a los que aman a Dios, lo conocen de memoria. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, en su providencia, usa las pruebas para revelar y eliminar ídolos ocultos en nuestras vidas. Estos ídolos que pueden permanecer quizás desapercibidos, nos alejan de la adoración a Dios. Y las pruebas no solo revelan nuestros pecados e idolatrías, sino que nos ofrecen la oportunidad de humillarnos ante Dios y recibir su gracia purificadora, como ocurrió con Job, quien enfrentó grandes aflicciones para luego ser refinado y tener una relación más profunda con Dios. Así dice él en Job 42. Yo hablaba lo que no entendía, dice. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía respecto a todo lo que había venido diciendo en los anteriores capítulos. Oye, te ruego y hablaré, le dice a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestro Padre Celestial preferiría que soportaras el dolor de perder a tu ídolo que las heridas causadas por la idolatría. Como nos recuerda el autor de Hebreos, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. En medio de nuestras pruebas, Dios se encarga de eliminar toda posibilidad de encontrar esperanza en nuestras circunstancias, de modo que nos vemos obligados a confiar en la esperanza que viene solo por la fe en la palabra. Eso es doloroso, pero es un dolor precioso porque nos conduce a Dios. Dios nos conoce de principio a fin. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Y hay ocasiones en las que la única manera de que caminemos por fe es cuando Dios nos quita todo en lo que estamos poniendo nuestra confianza.
y nos deja nada más que sus promesas. Podemos entonces mirar con confianza cada prueba como una oportunidad de gracia para confiar en Dios, fortalecer también nuestra fe y profundizar nuestro carácter cristiano. Romanos 5:3 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué precioso. Dios también utiliza las pruebas para equiparnos mejor en el ministerio hacia otros creyentes. No es solo para nosotros, sino para otros. Al pasar por sufrimiento, Dios nos capacita para consolar y alentar a otros en sus pruebas. Dice 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué precioso. Qué precioso tener esto en mente en el momento en que pasamos por pruebas. Además, las pruebas se convierten en oportunidades para testificar el Evangelio, mostrando el poder de Dios a través de nuestras vidas transformadas. Para un cristiano, las cosas malas en la vida pueden ser difíciles, pero son soportables, porque sabemos que Dios las está usando como un medio de gracia para profundizar nuestra fe y para prepararnos para su gloria. Así dice 2 Corintios 4:16: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como nos enseña Pedro, compartimos los sufrimientos de Cristo para compartir su gloria. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4:12. En todo tiempo debemos ver que la providencia de Dios es el fundamento de nuestra confianza en medio de las pruebas. Nada en nuestras vidas sucede fuera del control soberano de Dios, lo que garantiza que todas las cosas, incluso el sufrimiento, están siendo utilizadas por Dios para nuestro bien y para su gloria. La doctrina de la providencia nos asegura que aunque no siempre comprendamos nosotros nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un propósito amoroso en todo lo que permite. Para los creyentes esta verdad tiene que traer consuelo, tiene que darnos paz, sabiendo que nuestras vidas están seguras en las manos de un Dios bueno y soberano. Así también, otro medio de gracia es la confesión y el arrepentimiento. La confesión y el arrepentimiento son necesarios para la conversión y continúan desempeñando un papel vital como medio de gracia en la vida del creyente. Dios tiene la intención de hacernos santos y eso incluye quitarnos todo pecado restante. A través de la confesión y el arrepentimiento, Dios nos ayuda a alejarnos del pecado y crecer en santidad. Y estos actos de fe permiten que experimentemos el perdón continuo y la limpieza espiritual, restaurando nuestra comunión con Él. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto está dirigido a creyentes. Los verdaderos creyentes no niegan la presencia del pecado en sus vidas, sino que lo confiesan humildemente y buscan perdón. Los creyentes ya tienen el perdón que elimina la ira eterna de Dios. Este perdón al que se refiere Juan, es el que elimina los obstáculos a la comunión con Dios. Y este perdón se inicia a través de la confesión. La confesión del pecado no es un medio al que nosotros
muchas veces accedamos fácilmente, porque muchas veces el solo pensar en ello como que nos irrita, ataca el orgullo en nuestros corazones. Pero Proverbios 28:13 nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La seguridad que posee todo creyente es que Dios nos concede el perdón y usa nuestra confesión como un medio de gracia para limpiarnos. ¿No es maravilloso eso? Si bien es un paso importante confesar nuestro pecado, sería insuficiente si solo lo reconocemos pero no lo abandonamos. El arrepentimiento implica un cambio en la mente y el corazón, lo que lleva entonces a un cambio en la conducta. Este cambio, descrito como metanoia en el griego, acá en la Biblia, es un cambio de mentalidad. Ocurre cuando la verdad de Dios ilumina nuestras creencias y nos da una nueva comprensión del pecado y su gravedad. El arrepentimiento genuino no solo reconoce el pecado, sino que busca erradicar las raíces profundas de la incredulidad y las lealtades incorrectas que lo alimentan. Sin esta profundidad de arrepentimiento, los cambios en la vida del creyente van a ser superficiales. El arrepentimiento total implica tres cosas: meditación, mortificación y vivificación. Estas tres prácticas resumen la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes en el proceso de arrepentimiento. La meditación consiste en llenar nuestra mente con la verdad de Dios, permitiendo que su palabra moldee nuestros pensamientos y acciones. Así lo expresa Pablo en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La mortificación, por otro lado, se refiere a la acción de matar el pecado en nuestras vidas, luchando activamente contra las tentaciones y deseos pecaminosos. Se nos manda en Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la vivificación implica buscar la justicia y cultivar un carácter piadoso, siguiendo el camino de la santidad. Así dice Pablo en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No es solo rechazar algo, sino dirigirnos hacia otro lado. A través de estas disciplinas espirituales, el creyente es capacitado para experimentar la transformación y el fruto del Espíritu en su vida. No es un esfuerzo humano el que produce el fruto, sino que es Dios, en su gracia. Él está usando nuestra confesión y arrepentimiento como medios para liberar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y remover las barreras que impiden nuestro crecimiento espiritual. En resumen, la confesión y el arrepentimiento no son solo actos iniciales en la vida del cristiano, sino prácticas continuas que nos permiten participar de la obra santificadora de Dios. Así también el discipulado. Bueno, estos medios de gracia que venimos viendo no tienen que practicarse de manera aislada. Son más eficaces cuando se emplean en el contexto del discipulado, lo cual realza el impacto de todos los demás medios de gracia. El discipulado es ayudar a una persona a conformar sus convicciones y sus patrones de vida a los mandamientos de Dios. Compartimos la vida espiritual unos con otros y hablamos la verdad bíblica con amor. Dicho de otra manera más simple, el discipulado es influencia espiritual a través de las relaciones. Es la impartición de la verdad en el contexto de la vida diaria.
Jesús hizo de este un deber para todos los creyentes, que discipulen a otros. En Mateo 28, 18 lo vemos. Id y haced discípulos a todas las naciones, dice. E enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y continúa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no se puede reclamar la promesa de la presencia de Cristo hasta el fin del mundo sin aceptar la responsabilidad del discipulado. La obra del discipulado requiere compartir nuestras vidas con los demás para que podamos compartir con ellos la verdad de Cristo. Y Dios lo ha diseñado de tal forma que nos beneficie tanto a nosotros como beneficia a las personas que discipulamos también. Cuando entregas tu vida a la obra del discipulado, te obliga a sumergirte en las profundidades de la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando un incrédulo te hace preguntas difíciles, eso te motiva a encontrar respuestas en la Biblia. O cuando un nuevo creyente con el que te reunís regularmente busca en vos sabiduría sobre cómo luchar contra pecados específicos, eso te lleva de regreso a la palabra de Dios para buscar estrategias. Cuando tus amigos más cercanos también crecen en la verdad, eso te desafía a vos y te anima a buscar el mismo tipo de crecimiento. Así es la vida de discipulado. De todas estas maneras y más, Dios usa nuestra obediencia en la obra del discipulado para el beneficio de nuestras propias almas. Al ordenar que tu santificación se lleve a cabo en el contexto del discipulado, Dios se aseguró de que nunca tengas que hacer solo, que nunca estés solo. Puedes rechazar el diseño de Dios y negarte quizás a compartir tu vida con otros creyentes a tu alrededor. Pero eso no significa que Dios te haya hecho para que estés solo. Dios ha colocado a cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo para que pueda beneficiarse de la influencia espiritual y el ministerio de otros cristianos. El discipulado se practica en la vida corporal de la iglesia y por eso tiene lugar en todo tipo de circunstancias. Pero por únicas que sean esas circunstancias, los efectos de gracia del discipulado son sólidos, son fuertes. El discipulado causa esa influencia bondadosa para que seas más como Cristo al brindarte instrucción práctica en la verdad. Te brinda un ejemplo de cómo vivir según la verdad. Rendición de cuentas para mantenerte sometido a la verdad. Y estímulo para continuar en la verdad. Así también, hermanos, el servicio es otro medio de gracia. Servir a los demás es uno de los medios de gracia más simples, pero también descuidados en la iglesia. Por diseño de Dios, el servicio conlleva un efecto santificador. Tengamos en cuenta que nuestros esfuerzos no pueden ganarnos nada de Dios y que Él no necesita que le sirvamos. Así dice Hechos 17:25, que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sin embargo, Dios ha prometido usar y bendecir nuestra fidelidad para sus propósitos y para nuestra santificación. Y es fácil que perdamos de vista esta realidad y en cambio vayamos tras la búsqueda del crecimiento personal que está muy en boga hoy en día y nos enfoquemos internamente en nuestro uso de los medios de gracia. Todo para mí, para mí, para mí. Pero debemos recordar que se nos ha dado gracia para que podamos ser un medio de gracia en las vidas de quienes nos rodean. Así dice Efesios 4:7. Si servir a la iglesia no es la práctica en tu vida, es muy poco probable que el crecimiento espiritual sea el patrón de tu vida. De hecho, existen peligros espirituales específicos asociados con la falta de servicio. El peligro más apremiante es que si no estás sirviendo a la iglesia, no estás sirviendo a Cristo.
Como creyentes fuimos llamados a servirnos por amor los unos a los otros, así dice Gálatas 5:13. Este es el modelo que Cristo estableció en su ministerio terrenal y es lo que espera de sus seguidores. Fíjense en Marcos 10:43. No será así entre vosotros, dice, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto más nosotros? Si no vivís la vida de servicio a la que fuiste llamado, no podés esperar tampoco crecer en gracia. Otro peligro asociado con la falta de servicio es el peligro de centrarse en el interior, como dijimos. Cuando la búsqueda del crecimiento espiritual se separa del servicio, inevitablemente va a conducir al egoísmo. La inclinación natural de nuestro corazón humano es perseguir ese placer lujurioso del egoísmo a toda costa. Cristo te salvó de esta esclavitud a la lujuria y tiene la intención de protegerte de la tentación de volver a ella. Su mandato de servir a los demás está diseñado para protegerte de una vida de búsqueda de placeres lujuriosos. Si ignorás tu deber de servir a la iglesia, te estás abriendo a todos los peligros que conlleva el enfoque en uno mismo. Muchos cristianos se contentan con asistir a una iglesia sin ensuciarse las manos, por así decirlo, en el ministerio de esa iglesia. Pero esto es perjudicial para la iglesia en su conjunto y es perjudicial para los creyentes individuales que no participan en el ministerio. En la mayoría de las iglesias muy probablemente vas a ver a los creyentes más maduros haciendo la mayor parte del trabajo. Se podría pensar que los maduros hacen la mayor parte del servicio porque son los más maduros. Y bueno, hay algo de verdad en eso. Pero lo que es más importante es que aquellos que sirven son maduros porque el servicio es un medio de gracia que Dios usa en sus vidas. Si no estás sirviendo en la iglesia, no solo estás privando a la iglesia de tu don espiritual, sino que también te estás privando a vos mismo de un instrumento vital que Dios usa para hacer madurar a sus hijos. Dios nos ha diseñado para crecer mientras entregamos nuestras vidas a las personas que nos rodean. Así también, en medio de gracia de las ordenanzas. Dios usa las ordenanzas del bautismo y la mesa del Señor como medios especiales para explicar, confirmar, recordar y aplicar la verdad santificadora a la vida de la iglesia. Esto es la verdad de la persona de Cristo y su obra de salvación. Las ordenanzas son una oportunidad única y especial para tener presentes los sufrimientos de nuestro Señor. El bautismo es un mandamiento de Cristo, como vimos hace un rato en Mateo 28:19, e ilustra nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Dice Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto para nuestro perdón y limpieza. Nos recuerda nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida. Nos recuerda que tenemos la justicia de Cristo ahora, por medio de la fe. Dice así Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo representa una promesa permanente de Cristo. Nos recuerda a la iglesia el poder que poseemos a través de nuestra unión vital con Él. Es un recordatorio visual del perdón y el poder que tenemos a través de esta unión. Así como fuimos sumergidos en las aguas del bautismo,
Así por la fe somos sumergidos en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces el bautismo es un medio de gracia que exalta a Cristo, que sigue el mandamiento de Cristo, representa la obra de Cristo y abraza las promesas de Cristo. Al igual que el bautismo, el Señor instituyó la cena de la comunión como un medio de gracia para nutrir espiritualmente a su pueblo. La mesa del Señor no es algo mágico ni místico, sino que es algo práctico, sumamente práctico. Al instituir esa ordenanza, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Cristo pretendía que la mesa del Señor nos instruyera y recordara la verdad del Evangelio. Es una ayuda visual entonces para la enseñanza que nos señala verdades espirituales como la encarnación, la expiación. La encarnación cuando dice esto es mi cuerpo, la expiación, el nuevo pacto en mi sangre y también el regreso de Cristo. Así la iglesia puede permanecer firme en medio de tanta lucha. Mientras usted lucha para poner su vida bajo el señorío de Cristo, la Santa Cena es un medio de gracia para ayudarle a continuar luchando. Y está diseñado para recordarle que Jesús es suficiente para su salvación y que su obra en la cruz hizo todo lo necesario para que usted sea salvo. Cuando dijo él en Juan 19:30, consumado es. Si usted realmente confía en Jesús, entonces los elementos de la mesa del Señor son un recordatorio de la seguridad de salvación que tiene en Él. Mientras usted se sigue esforzando y luchando por obedecerlo. La mesa del Señor también sirve como un recordatorio de la gracia, de que la obra y la palabra de Jesús son suficientes para nuestra santificación. Nos recuerda que tenemos todos los recursos que necesitamos para ser como Cristo, porque tenemos a Cristo. La cena de la comunión nos recuerda a los creyentes de nuestra unión vital y eterna con Cristo. La mesa del Señor es una imagen de este vínculo eterno que tenemos con nuestro Salvador. También la mesa del Señor nutre el cuerpo de Cristo mediante la disciplina regular. Aquellos que continuamente se niegan a estar bajo el señorío de Cristo deben ser disciplinados y excluidos de la mesa del Señor. Han perdido su derecho a la seguridad y desprecian las verdades enseñadas a través de este medio de gracia. De esta manera es que la cena de la comunión refuerza la unidad y proporciona una disciplina llena de gracia para protegernos de la apostasía, al obligarnos a tratar con áreas de rebelión en nuestras vidas de manera más frecuente. Como cristianos, nunca debemos contentarnos con no participar de la mesa del Señor. No tenemos que quedarnos tranquilos. Tenemos que anhelar la gracia que nos comunica la mesa del Señor y la motivación que nos da para tratar con nuestro pecado. Entonces, en las ordenanzas de la Iglesia tenemos medios de gracia vitales para la santificación. El bautismo señala la verdad de que por la fe ya entramos en una unión eterna, inquebrantable con Cristo. Y la mesa del Señor señala la verdad de que por la fe permanecemos perpetuamente en comunión con Cristo y nos beneficiamos de su obra de salvación. Estas ordenanzas son una confirmación visible de la gracia invisible de Dios. Son recordatorios frecuentes de nuestra membresía en el nuevo pacto. Son actos de adoración que exaltan a Cristo y que mantienen nuestro enfoque y atención en la persona de Dios. Así también, la alabanza corporativa. Dios usa la alabanza corporativa de la iglesia reunida también como un medio de gracia para edificar la vida de los creyentes. Gracias. Cuando estamos juntos y nos servimos como pueblo de Dios reunido, el Espíritu lo usa de una manera única para edificar y guiar nuestras vidas.
Dios llena mi vida con mayor plenitud cuando estoy rodeado de creyentes llenos de su Espíritu, porque Él me ministra a través de sus vidas. Efesios 4:16 nos recuerda que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor, según la actividad propia de cada miembro. Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto sucede también cuando nos reunimos con otros creyentes y cantamos las verdades profundas de la fe. El Espíritu nos anima, nos fortalece, nos convence. Escuchar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, alabar a Cristo, fortalece nuestra fe, sin lugar a dudas. Nos rejuvenece nuestro espíritu y en nuestro gozo en el Señor. En la alabanza corporativa hay un elemento horizontal, por así decir, que es el propósito de edificarnos unos a otros, pero hay también un elemento vertical, porque la música trata ante todo de Dios. Por eso Pablo dice, cantando y alabando al Señor con el corazón. Entonces no se trata principalmente de nuestras emociones o sentimientos, sino de Dios. Adorar a Dios en espíritu, pero también en verdad. Ese es el tipo de alabanza que glorifica a Dios. Ese es el tipo de alabanza que el Espíritu Santo usa como medio de gracia para darnos crecimiento. El objetivo de la alabanza de la iglesia es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y que el Espíritu nos use para ministrarnos unos a otros en el proceso. Por eso no deberíamos buscar solo tener nuestro tiempo privado con Dios, por así decir, sino más bien concentrarnos en ayudar a la adoración de quienes tenemos al lado. Deberíamos gozarnos de la comunión de cantar juntos como un anticipo de nuestro ministerio eterno. De estas maneras es que el Señor está usando la alabanza corporativa como un medio de gracia en la vida de los creyentes. Así también la iglesia local, por último. La gracia permite que las personas crezcan y la gracia más potente para el verdadero crecimiento se encuentra en el contexto del cuerpo de Cristo. Cristo es la fuente de crecimiento, pero usa a su cuerpo como medio de gracia para el crecimiento. Por eso Dios nos manda a no abandonar las reuniones como algunos tienen por costumbre, como leímos Hebreos 10:25. Y no es legalismo hacer énfasis en asistir a las reuniones dominicales y a los grupos pequeños quizás durante la semana. Es justamente el reconocimiento de que necesitamos gracia y la iglesia es donde Dios comunica esa gracia. Si decimos que amamos a Dios, eso se debe ver en la práctica. Y la forma normal y más esperable es en la iglesia local. No podemos realmente amar a Dios si no amamos de forma práctica a su iglesia. Él es uno con ella. Él dio su vida por ella. Dios exige lo mismo de cada uno de nosotros. En la iglesia aprovechamos de forma activa los medios de gracia y al mismo tiempo funcionamos nosotros como un medio de gracia en la vida de los hermanos. Dios lo diseñó a usted para crecer con el cuerpo, en el cuerpo y para el cuerpo, y a causa del cuerpo de Cristo. Así dice Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted va a crecer más y mejor a medida que otras partes del cuerpo crecen con usted. Los creyentes crecen estando unidos
entrenando juntos, en lugar de estar aislados, separados. Y el Señor trabaja en su corazón para que también pueda encajar con los demás hermanos que lo rodean. Lo va limpiando de espinas. Usted no solo crece junto con el resto del cuerpo, sino para el cuerpo. Dios produce en su gracia crecimiento en usted para que usted pueda ser un instrumento de crecimiento en la vida de sus hermanos. A cada uno se nos dio una medida de gracia y fe para que seamos un medio de gracia para todos. Cada relación de discipulado entre creyentes dentro del cuerpo es una vía de gracia que produce crecimiento. Y esto significa que usted tiene la responsabilidad no solo de alimentarse de los medios de gracia dentro de la iglesia, sino también de funcionar como un instrumento de gracia dentro de la iglesia. Y hay un hilo conductor que recorre de manera transversal todos los medios de gracia en el proceso de santificación. Y es que impulsa nuestros corazones hacia la adoración. Y ese es el objetivo final de la santificación y el fin para el cual funcionan los medios de gracia. El hombre fue creado para la gloria de Dios y el nuevo hombre está siendo santificado a la imagen de Cristo con este mismo propósito. El uso correcto de los medios de gracia da toda la gloria en la santificación a Dios y nos equipa para glorificar a Dios de manera más efectiva. Si pensamos en la santificación y los medios de gracia de una manera que no da gloria a Dios, estamos pensando mal. Al mismo tiempo, si la manera en que vivimos nuestra santificación y participamos de los medios de gracia no resulta en la gloria de Dios, estamos viviendo mal. La adoración no es solo la meta de la vida cristiana, sino que también es el resultado deseado de los medios de gracia dados por Dios. La adoración es una pieza importante en el rompecabezas de la santificación, especialmente si queremos entender la relación entre la santificación posicional y la santificación progresiva, como hoy se mencionaba. Dios nos santifica posicionalmente para que podamos adorarlo. Así como los vasos en el templo del Antiguo Testamento fueron santificados en el sentido de que fueron apartados para la adoración, nosotros somos apartados para el santo servicio de Dios. Los cristianos son reconstituidos en Cristo para la gloria de Dios. Por otro lado, progresivamente Dios usa los medios de gracia para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, para que podamos ofrecerle de manera más efectiva un culto santo y agradable. Por lo tanto, la adoración es el propósito de la santificación, tanto progresiva como posicional. Y los medios de gracia son instrumentos que Dios usa para lograr ese propósito. Además de ser fruto de la santificación, la adoración también juega un papel clave en el uso correcto de los medios de gracia. La adoración es la máxima motivación para nuestro esfuerzo en la santificación. Dios, en última instancia, está motivado en todas las cosas por su propia gloria. Si esta es la motivación divina para la santificación, también debería ser nuestra motivación. Debemos sentirnos impulsados a glorificar a Dios a través de nuestras acciones y actitudes. Nuestro trabajo y nuestro gozo debe ser hacer grande el nombre de nuestro Dios, usando los medios llenos de gracia que Él proveyó para nosotros. Si me esfuerzo en la santificación solo para ser más maduro, para ser más satisfecho, gozoso o para cumplir con mi obligación, entonces mis motivos contradicen los motivos de Dios. Esto no quiere decir que no me voy a beneficiar de estas maneras al usar los medios de gracia o que estos motivos sean pecaminosos, no. Pero el objetivo final de mi madurez, santificación, buenas obras y gozo debe ser la gloria de Dios. Demasiados cristianos han languidecido en una vida espiritual estancada
porque han descuidado los medios de gracia o los han buscado con fines egoístas. Los medios de gracia nos han sido dados para hacernos santos adoradores, porque Dios es más glorificado en nosotros cuando somos más santificados por Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por cada uno de los medios de gracia que vos nos diste como herramientas para santificarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque es en nuestra obediencia, en nuestro esfuerzo, que vos estás obrando por medio de nosotros para hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que a través de un mejor entendimiento ahora de estos medios de gracia que vos dispusiste, que están fundamentados en tu palabra, que nos ayudes en nuestro caminar cristiano para ser hechos más como tu Hijo. Ayúdanos porque sabemos que dependemos de vos, que nada podemos hacer sin vos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que siempre estemos no solo dependiendo de vos, sino también esforzándonos con toda diligencia, poniendo todo esmero en ser más santos, porque vos sos santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.